bienvenido una vez más a Mundo para el Mundo, Mente, Cuerpo y Espíritu. Y hoy, imagínate transportar luz en plena oscuridad y agua donde el silencio antes no reinaba. Hoy me acompaña un ingeniero que no solo levantó infraestructura, sino también esperanza. Tengo el honor y el privilegio de conversar con un hombre que se tiró varias guerras y varias iniciativas particulares de nuestro país. El ingeniero Jorge Rodríguez. Bienvenido, Jorge. Un placer tenerte aquí. ¿Qué es lo que hay? Bien, muchas gracias por la invitación, Mundo. Un placer estar aquí contigo y a dialogar aquí abiertamente de lo que tú quieras. Estamos ready. Muy bien. Jorge, hay generaciones que tal vez no conocen al Jorge o no nos conocen a los dos. Pues es importante que hay generaciones jóvenes. Pero déjame hablar un poquito de quién es Jorge Rodríguez. Ingeniero, servidor público, líder bajo presión, que viene hoy al micrófono para compartir no solo desafíos técnicos, sino el latido humano que lo mueve. ¿Qué pasa cuando dejas de trabajar y significa el trabajo ya una experiencia y no una responsabilidad? Háblanos un poco de eso. Bueno, de dejar de trabajar, yo nunca he dejado de trabajar. Vamos a empezar por ahí. Hay mucha gente que me ve y, ay, ¿cómo tú estás? ¿Te retiraste? No. Yo creo que retirarse es un error. Yo creo que el trabajo da honor, da exposición y al mismo tiempo llega una etapa en tu vida en donde tú, con la experiencia que tienes, tú puedes aportar. Puedes aportar mucho, puedes enseñar a aquellos que vienen creciendo y siempre hay que tener esa profundidad, ese deseo de tú querer ayudar y la experiencia que has tenido, pues utilizarla, aunque yo siempre he dicho que uno aprende algo todos los días, ¿verdad? Y yo cuando estaba en manufactura, que tenía reuniones con los empleados, decía, yo sé que yo soy un bruto entrenable. Quiere decir que, ¿verdad? Yo estoy todo el tiempo, ¿verdad? Con la mente de que tengo que aprender algo y voy a aprender algo ese día, por menos que sea, ya sea en el ámbito familiar, profesional, pero todos los días se aprende algo. El que no entienda eso puede estar destinado a no poder cumplir las metas que quiera o tenga en su vida, no tanto lo profesional, pero en la vida personal. Y yo pienso que mientras más experiencia tenemos, más sabios nos ponemos. Eso lo confirma hasta la misma Biblia, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Jorge el joven. ¿Quién fue ese joven que soñaba con ser algo? ¿De dónde sale ese muchacho? Yo nací en Santurce, en lo que era el Hospital Monteflores, la calle Tapia, eso no existe ya. Allí hay un condominio de apartamentos en estos entonces. Nací allí para el año 1952. Me crié en Caparra Heights, allí en el área de donde está la Gabriela Mistral. Estudié mis primeros años en el Colegio Madre Cabrini, que ya pues no existe como colegio, sí está la iglesia, allí mismo en Caparra Heights. Después hice mi escuela superior en la Academia del Sagrado Corazón en Santurce, que hoy en día la tiene la Interamericana como una escuela superior. Y después me fui a estudiar la ingeniería a Mayagüez. Y en Mayagüez me gradué de ingeniero en 1977 y de ahí fui a trabajar en una compañía en Guayama, Chevron Chemical Company, que hacían fibras de nylon, hacían hilo para la ropa. Una operación bien compleja, altamente técnica, corría 365 días al año, 24/7. Era un proceso que no podía parar. Ahí aprendí muchísimo en el área de mantenimiento, gerencia de proyectos. Después de ahí pasé a una compañía más pequeña en Mayagüez, pero antes del año, un amigo mío se fue para Digital en Aguadilla, que era una compañía que estaba creciendo en el sector de electrónica, y me dijo, hola, aquí hay una oportunidad buena, vente para acá. Me fui para allá como supervisor de mantenimiento de equipos. Eso, pues, los equipos que usaban en el proceso de manufactura, pues ahí empecé a supervisar un equipo de técnicos que estaban bastante desorganizados y bastante desordenados e indisciplinados. Pues entraba un turno a las 6 de la mañana, yo estaba a las 5:30, algunos llegaban a las 6:15, otros 6:30, se quejaban que no tenían herramientas de trabajo y demás. Y pues yo, una de las experiencias más retantes que tuve fue poner ese grupo de técnicos a hacer lo que tenían que hacer, porque eran inteligentes, eran brillantes, pero no habían sido supervisados. Nadie se atrevía, nadie podía con ellos, supuestamente. Pues yo empecé a reunirme con ellos y decirles, ¿qué ustedes necesitan aquí? Pues una lista enorme así de cosas. Le conseguí todo lo que necesitaban. Hasta le conseguí mesas de trabajo, todo. Cuando tenían todo, pues me reuní con ellos otra vez. Bueno, ahora hay que producir.
Y las reglas de juego son estas. Tras las 6 de la mañana, se hace esto, se hace lo otro. Cuando venga una orden del piso de manufactura, esa orden tiene prioridad y vamos a estar coordinándolo de esta forma y demás. Reclutó a tu ingeniero para ayudar y el grupo llegó de ser los más odiados en la planta de manufactura, llegaron a ser los más queridos. Ole, y de ahí bregar con la gente, ¿verdad? Eso es un don que yo pues cultivé de pequeño. Tan es así que logra ser presidente de Energía Eléctrica y presidente de Acueducto. Eso es correcto. De dos de las organizaciones más poderosas necesarias y de más empleados en Puerto Rico. La pregunta de los 64,000 chavitos, ¿quién te hizo creer que tú podías llegar tan lejos? Bueno, eso fue... Ahí vieron dos cosas mezcladas. Yo era vicepresidente, yo era un oficial corporativo de la compañía, estaba a cargo de manufactura en 8 plantas alrededor del mundo. Pero yo viajaba mucho. Mis hijos estaban ya entre los 14 y 15 años y yo si estaba una semana en casa al mes era mucho. Wow. Y entonces un amigo mío que estaba en la Junta de Directores de Acueducto me dijo, estamos buscando un presidente para Acueducto y tú eres un buen candidato. Y yo le dije, yo para el gobierno, fíjate los peces colores, papá, yo no voy para el gobierno. Entonces me explicó y me dije, pues envíame los detalles, me los envió. Pero había hablado con mi esposa, sin yo saberlo. Mi esposa me dije, debes evaluar ese trabajo. Y lo evalué, dije, yo puedo hacerlo, ¿por qué no? Tenía la experiencia, tenía 27 años de experiencia sólido, había manejado, ¿verdad?, múltiples operaciones. Había un reto grande que es bregar en el sector del gobierno, bregar con uniones. Yo nunca había bregado con uniones, pero yo sabía que yo podía hacerlo, porque la mentalidad mía era bregar con la gente, ver cuál era el problema, y no creo que iba a ser nada diferente de lo que yo había bregado por 27 años, que era bregar con gente. Bregar con gente, había tecnología envuelta y demás, pero si tú bregas con la gente, el resto se cae de la mata, ¿verdad? Y ahí pues entré a Acueducto, acepté el trabajo, un reto enorme. De hecho, como a las 3 semanas de haberme reclutado, llamé a Juan Agosto Alicea, que era el presidente de la Junta de Directores, y dije, tú no me dijiste la mitad de lo que había aquí. Me dice, si te digo no me aceptas el trabajo. Sí mismo. Así que, pues, fue un reto enorme. En 6 meses, la Unión era la que manejaba básicamente el poder en la agencia. Yo tuve que lidiar con eso, le quité el poder, le di el poder a los gerenciales, se fueron a la huelga 84 días, corrimos el sistema con 1,000 empleados, con 4,500 empleados que se fueron, ¿verdad?, a la huelga, y nosotros 1,000 gerenciales y 100 contratistas. Ole, ¿qué cosa de tu vida personal mordió tu ética profesional? Que es evidente que tú has tenido que lidiar con eso mucho. Era el ejemplo de mi padre y de mi madre, especialmente de mi papá. Mi papá era un hombre de una ética brutal. Mi papá, para mi sorpresa, cuando yo voy a como un juicio que le hacen para cuando él pide el seguro social por incapacidad y dan su educación, dicen que tiene 8º grado. Yo me quedé frío porque yo creía que papi tenía un 4º año. Y papi era bilingüe y papi era una persona, un vendedor. De hecho, mi papá implementó, el papá era la droguería JM Blanco, que no sé si existe todavía. El dueño era un español que se llama José María Blanco, y mi papá era un vendedor que no tenía beneficios, ninguno. Simplemente ellos venían a comisión, no tenían vacaciones y nada. Mi papá conglomeró a todos los vendedores, hicieron una unión y consiguieron derechos. Mira qué cosa. ¿Cuál fue el bofetón profesional que te obliga a madurar, José? Una vez que yo estaba, había un producto nuevo que estaba entrando en la planta de Aguadilla y yo tenía un gerente de programa a cargo, ¿verdad? Yo era un senior program manager, tenía gerentes de programa aparte. Y yo pues confié mucho en lo que el tipo me estaba diciendo. Y en un momento dado, un día por la mañana, me llama el jefe de la oficina y me puso como chupa. Pero te digo que yo creo que muy pocas veces en mi vida me han hablado de la forma que me hablaron. Me dolió, porque dije, ¿pero qué es esto? Pues yo, obviamente, pues pensé, bajé un poquito y le dije, yo resuelvo. Me enfrenté con el programa manager, le hice las preguntas y me di cuenta que el tipo me estaba, pues, metiendo los mochos. Cuando yo empecé a chequear, y lamentablemente tuve yo que coger la batuta, coger al muchacho, llevarlo de la mano, tú vas a hacer esto, se va a hacer esto, se va a hacer esto, y sacamos el producto y salió a tiempo y demás.
esa experiencia me enseñó a mí que tú puedes delegar, pero no puedes quedarte ciego, no puedes confiar, sino tienes que tener tus checkpoints. Y eso yo lo aprendí de tal forma que cuando yo llegué al gobierno Acueducto, pues yo a veces salía de Aguadilla y de Acueducto y me paraba en la planta de filtración de Oaxaca y nadie lo sabía que yo iba para allá. Y ellos, mira, aquí llegó el presidente. Y yo, ¿cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Vamos a correr un momentito, a ver cómo están las cosas aquí. ¿Qué hay? Y eso lo hacía cada rato. Ya tú sabes, se regó la voz. Por lo tanto, al regarse la voz, pues ya la gente estaba a la expectativa de que yo podía aparecer en cualquier oficina comercial, oficina. Esos son balances que tú tienes que crear. No es que tú no creas en tu gente, no es, pero como todo pasa cuando tú delegas en la comunicación, que tú sabes mucho de eso, se pierden cosas. Sí. Si tú pones una persona en esta esquina y pones 10 en el medio, y a la persona número 12 allá le dijiste el número 1, una cosa, el que te va a decir el número 12 es una cosa diferente. Cuando tú pasas el mensaje de uno a otro, aunque nadie sepa lo que se está hablando. Ese ejercicio yo pues me lo enseñaron hace muchos años atrás y yo creo que tú lo tienes que haber hecho mil veces también. Mil veces más. Así que eso es básico, ¿verdad? Ese cantazo que me dieron pues me ayudó. De líder que le dieron el cantazo a un músico de acordeón. ¿Cómo esa disciplina pues entra y el liderazgo pues con ese instrumento que lo conozco porque en mi familia había alguien que lo tocaba? ¿De dónde sale ese músico? Eso salió de mi papá. Mi papá le gustaba tocar acordeón. Después de viejo se compró un acordeón y se puso a coger clases y me metió a mí a coger clases de acordeón. A mí no me gustaba, by the way. Eso yo lo hice porque papi me mandaba y a los viejos cuando decían algo antes, tú no podías protestar mucho. No es como ahora, que tú dices, ¿quieres coger piano? Que no, yo no voy a coger eso. Hoy día los muchachos pues, son un poquito diferentes. Yo respeté eso. Estudié música, música, pero aprendí a leer música. Y después lo cogí para vacilar en las crismas, para dar pajanda, y ahí salieron los Sapos el Caño con Jerry Medina, que todo el mundo lo conoce, que trabajó con Patacumbeles, y hoy en día también tiene su banda y trompetista y cantante. Y pues nos habíamos conocido en Mayagüez, y siempre nos vemos a los finales de año para tirar unas parranditas y una música y quemar. Oficial. Ole, ¿qué te sorprendió de ti mismo al asumir grandes posiciones? Ya que estuviste a nivel mundial, a nivel internacional pues, y luego local. Pues mira, una de las cosas que más me sorprendió es que yo pude manejar muchas presiones sin que las emociones me dejaran no pensar. O sea, yo pude aguantar presión en momentos difíciles, tomar decisiones difíciles, sin dejar que la emoción de lo que pudiera ser me manejara. O sea, controlé mis emociones, todo lo cogía con mucha calma, lo pensaba, pero sin dejar de ser fuerte, sin dejar de ser exigente. Y esas cosas pues me dieron a mí mucha fortaleza, me dieron mucha paz en tomar decisiones que yo sabía que eran las decisiones correctas. Por eso yo hablaba con la prensa y después que terminamos la conferencia de prensa, los periodistas me decían, oye, Jorge, que usted habla con una sinceridad que se ve que está hablando la verdad, no como todos otros políticos, otros secretarios que parecen más políticos que jefes de agencia. Yo porque yo no soy político, yo nunca he sido político y en el gobierno tú sabes que la política maneja muchas cosas, pues yo llegué al gobierno con un nombramiento no político y eso me ayudó muchísimo también. Yo nunca he pertenecido a ningún partido, ni he votado en primaria, y eso sigue siendo lo mismo hoy en día. Así que creo que eso son cosas que ayudan mucho a tu mantener el balance, a meter el objetivo de que tú vas a administrar. Y yo he sido un administrador, yo te diría que el 80% de mi vida he manejado áreas técnicas. Yo llegué a Acueducto, yo no sabía cómo se procesaba el agua. Yo sabía cómo se bebía el agua. Y en 90 días yo me aprendí el proceso. Ole, ¿cómo manejas decisiones difíciles cuando no hay a quién preguntarle? Siempre tú tienes que tener algo a quien preguntarle. O sea, decisiones difíciles, yo he tomado decisiones difíciles sin preguntarle a nadie. Ahí tú tienes que analizar la experiencia que tú tienes, experiencias que ha habido de otros que han tomado decisiones críticas y han salido bien, algunos no han salido bien. Y si puedes, siempre es bueno tener uno o dos personas que tú puedas comunicarte con ellas. Tengo este problema, ¿qué tú crees? Desde allá afuera que tú no estás metido en el hoyo. Eso lo usé bastantes veces, pero
muchas veces el tiempo no me daba para hacer eso porque había que tomar una decisión prácticamente de inmediato, o una decisión que no podía consultar muchas cosas o muchas personas al mismo tiempo y tenía que tomarla. Así que es una combinación de lo que te dice a ti tu estómago, ¿verdad? La experiencia que tú has tenido y muchas veces experiencias que has visto en otros que son gente que son buenos modelos a tu seguir. Y eso pues ayuda a tu poder moverte y hacer las cosas como las tienes que hacer. ¿Cómo se maneja el peso emocional de llevar agua y luz a un país cuando se necesita con urgencia? Pues no perder el enfoque que el cliente es el que manda, que el cliente es el que necesita, y algo tan crítico como agua tú tienes que responder de inmediato. Sentido de urgencia. Si tú no tienes sentido de urgencia en tu trabajo, en lo que tú haces, nunca vas a tener problemas, vas a estar siempre cayendo en el hoyo. O sea, el sentido de urgencia mira tal, o sea, que la gente muchas veces le escribe a los jefes de agencia creyendo que eso lo va a leer un asesor, a ver si los ayudan, porque han ido a la comercial 1000 veces. Esas cartas yo no dejaba que las viera el asesor, las veía yo. Y a veces yo a las 7 de la noche llamaba a la gente. Oiga, caballero, usted, sí, Miki habla, yo hablo, el presidente de Acueducto, la gente quedaba fría. Pero no, dígame, ¿cuál es su problema? Ahí yo apuntaba. Después que terminaba, lo cogía por región, llamaba al director regional en el camino para Guadilla, que eran 2 horas de viaje, como a las 8 o las 9, pegaba a llamar a los directores. Mira, tiene un problema aquí, aquí, aquí. Mañana me envía gente allí y quiero un reporte por la tarde. Pues, sentido de urgencia básico, lo hice en energía eléctrica también. Es tú tener sentido de pertenencia y sentido de urgencia. ¿Qué aprendiste del puertorriqueño en un momento de crisis? Que el puertorriqueño, si tú le comunicas y le dices lo que está pasando, te ayuda. Te ayuda y comprende y entiende. El problema que nosotros tenemos muchas veces es que no comunicamos lo suficiente, no entendemos que el cliente es el que está pagando, el cliente necesita un servicio y el cliente, como yo aprendí en el sector privado, es primero, segundo y tercero. Cuando tú tienes eso claro, tú puedes enfrentarte con el cliente más fuerte del mundo y lo vas a poder superar. Cuando tú entiendes que tú o el cliente, después de que tú, porque tú eres el jefe, tú eres el que maneja y demás, tienes un problema serio. Porque los negocios no se pueden manejar si tú no atiendes al cliente, porque el cliente al final del día es que te está pagando y que te sostiene. Si encontraras a Jorge Rodríguez 25 años atrás, ¿qué 3 cosas tú le dirías a ese joven que tomara en consideración para seguir el camino o la huella que tú estás dejando? Pues mira, a ese joven yo le diría, no te ajores que lo tuyo va a llegar. Yo tenía en un momento dado un hambre por crecer y no crecí en el momento que quería crecer, crecí después y eso pues me dio una enseñanza. Y una de las cosas que uno tiene, no puedes ajorar las cosas. Si tú estás haciendo las cosas bien y demás, tu momento va a llegar. Lo que tienes que saber es regar las disciplinas. Otro es que tengas siempre en tu mente qué es lo que tú quieres hacer y hacia dónde tú vas. A veces uno puede mezclar cosas que no tienen que ver una con las otras, pierdes el enfoque, solucionas pero perdiste tiempo. Y yo creo que perder el tiempo pues es una cosa que yo le diría a ese Jorge, que perdiste mucho tiempo en esto y en esto y en esto. Si hubieras hecho esto y esto y lo otro, hubieras pensado de esta forma, hubieras utilizado estas experiencias, no te hubiera pasado. Y otra cosa que podría darle, ¿verdad?, de consejo a ese Jorge 25 años atrás es que el cielo es el límite. Nunca te puedes poner como que no puedes. En un momento dado yo pensé que no podía hacer cosas, las cuales después las pude hacer. Tuve dudas. Tú nunca debes dudar de lo que tú eres y lo que tienes y de lo que puedes hacer. Eso siempre tienes que tenerlo claro. Así que yo te diría que en esas 3 cosas sería algo que yo pues creo que me hubieran hecho a mí un mejor profesional. Podía haber crecido
y atreverme a hacer cosas que no me atreví a hacer en un momento dado y la hice después. O sea, hay un tiempo que yo creo que es crítico que uno no debe perder. Si fuera a completar la siguiente frase, ¿qué dirías? Mira la frase. Puerto Rico necesita líderes que... 3 puntos. Que ejecuten a lo que se comprometen. Nosotros necesitamos líderes que ejecuten, no que prometan para ganar. Muchas veces, si hablamos de políticos, si hablamos del sector privado, a veces prometen, porque pasa también. En el sector privado, para crecer, prometen cosas y después no las cumplen. Lo peor que tú puedes hacer es prometerle a alguien algo y no cumplirlo. Coge el ejemplo de un niño. Un niño, tú le prometes un regalo, más vale que se lo dé, porque si no, se le va a caer grabado a ese muchacho. Aunque sea la cosa más simple del mundo. Puede ser hasta una paleta, puede ser un dulce, puede ser un cajito que vale 2 pesos. Si tú tienes, ¿verdad? Ese, ¿verdad? Love and tender care, como llamo yo, tú tienes que aprender a ejecutar lo que tú prometes. Lamentablemente no tengo un problema de ejecutoria, no tan tonto del sector privado. El sector privado nos enseñan a nosotros a ejecutar, nos enseña que el cliente es primero, segundo y tercero. Yo creo que en el sector del gobierno eso hay sus excepciones, porque en todo hay sus excepciones. Hay líderes gubernamentales que han ejecutado contra viento y marea. Pero muchas veces, o sea, yo tuve que tomar decisiones en un momento dado, y me acuerdo una como ahora, fue que yo llamé en un momento dado a la que era directora del centro médico, cuando yo estaba en energía eléctrica, le dije, me debes 3 millones de pesos de luz. Eso fue un martes. Si el lunes yo no tengo por lo menos la mitad aquí abono, te voy a cortar la luz. Ella llamó al gobernador, el gobernador pues me llamó, oye, y el gobernador, no se meta en esto. Esto es un asunto mío con un cliente. Esto no es un issue político. Ella tiene un generador ahí que puede coger. Y ella tiene un presupuesto. Guess what? Aparecieron 1.2 millones la otra semana. O sea, simplemente yo no flaqueé. El gobernador, Aníbal Acevedo, me dio la verdad, la oportunidad de que yo siguiera el rumbo que tenía que seguir. Haz lo propio, como quien dice, no vayas a meter la pata. También yo sé lo que tengo que hacer. Y los chavos aparecieron. O sea, pues te repito, los líderes tienen que ejecutar, no prometer, porque las promesas lo vemos todos los años, lo vemos todas las elecciones y la gente se queja y caemos en lo mismo. Pues porque no ejecutan. Y no es tanto la promesa, es el respeto hacia cumplir lo que se prometió. Claro, porque por más mínimo que sea, una promesa se tiene que respetar. Claro. Estamos de acuerdo. Ole, por último, me atrevo a preguntarte, ¿qué te motiva, Ole, a seguir? Pues mira, mis 73 años que me motiva a seguir trabajando, que todavía tengo salud, gracias a Dios, tengo una familia que me apoya, tengo hijos que aunque tú creas que los hijos no necesitan, pues necesitan. Así que yo tengo mis cositas allí guardadas por si ellos necesitan. Y me mantengo activo, tengo la mente activa, tengo la mente corriendo, tengo la mente... O sea, yo no me veo retirado, yo creo que eso es un error, retirarse. A menos que tú seas multimillonario y puedas estar cogiendo el mundo y demás, pues. Pero a un multimillonario tienes que manejar un presupuesto. O sea, no te puedes retirar, aunque tú digas que te retiraste. Porque siempre va a haber un problema, mira, aquello, lo otro, siempre va a haber algo. O sea, yo no me veo retirado. Sí, a lo mejor no estoy trabajando 40 horas de 8 a 5 y demás, pero trabajo mis horas al día. Las trabajo un poquito más cómodas, pero cuando las trabajo intensa. Cosa de que el resultado, como ya hay experiencia también, pues los resultados son más. Tengo un equipo de trabajo conmigo, tengo un buen socio, estamos claros en lo que hacemos, pues nos divertimos al mismo tiempo. Esto está cogiendo, la mente está buena y podemos producir para el país todavía y para aquellos que vienen, que a lo mejor necesitan que uno los ayude y que aprendan algo de las experiencias que uno tuvo. Yo creo que tenemos que seguir dándole oportunidad a que los jóvenes de hoy día puedan ver que la edad no es brecha, la edad es una oportunidad. Agradezco que hayas estado conmigo, Jorge, en este compartir. Además está decirte que tú eres uno de los líderes que más yo aprecio, admiro. Gracias. Y recuerdo con cariño porque tú fuiste de los primeros que puso la peseta en casa cuando yo llegué aquí como consultor hace 30 años atrás.
Hoy, 30 años más tarde, te agradezco esa oportunidad. Que el Señor te bendiga, te dé salud, siga contribuyendo a nuestro país, porque el líder es el que hace, no el que dice. Y yo creo que tú tienes esa coraza. Dios te bendiga y muchas gracias por estar en Mundo para el Mundo. Y esta es tu casa, nos vamos a volver a encontrar aquí. Cuando tú quieras. Porque estos nuevos ingenieros tienen que conocer los que tienen sabiduría y tatuaje para poder ser buenos en el mañana. Sí, Así que muchas gracias. Sí. Y esta es tu casa. Dios te bendice. Gracias, mundo. Muchas gracias y estamos a las órdenes para ti siempre y gracias por el servicio que me diste.